días. Buenos días, Néstor. Juan Manuel Santos fue el autor, el artífice, el arquitecto del acuerdo de paz con las FARC en el 2016. ¿Cómo le pareció, presidente Santos, la primera decisión, la primera condena de la JEP a los señores del secretariado, a los 7 que fueron condenados o sancionados en las últimas horas? Pues lo primero que hay que destacar es que el propio secretario general de Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas, la comunidad internacional y muchísimos expertos destacaron esto como un hito histórico. Esto nunca había sucedido en la resolución de un conflicto armado. Nunca los máximos responsables de una guerrilla se han confrontado con las víctimas, les habían pedido perdón, habían dicho la verdad y habían sido condenados y sancionados por crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso es lo que yo diría que hay que destacar. Por otro lado, es perfectamente comprensible que muchas de las víctimas no estén satisfechas. Eso lo sabíamos desde un principio, porque en la justicia transicional, que fue lo que estableció el Estatuto de Roma para facilitar la resolución de conflictos armados, pues se le dan gabelas a los responsables de los crímenes para que pacten la paz. Y las víctimas, o muchas de ellas, pues se sienten que eso puede ser injusto, que no hay suficiente justicia, de manera que eso es comprensible. Yo siento también el mismo dolor de muchas víctimas que reclaman que el que mató a su hijo o a su hija pues solamente pague unas sanciones que son restaurativas y que son las sanciones que están establecidas en el Estatuto de Roma. Sí, presidente, usted tiene razón, efectivamente a nivel internacional pues se está destacando grandemente el avance en ese tema de la justicia restaurativa, pero fíjese la paradoja, internamente las críticas no son menores porque vienen de las mismas víctimas. Usted en algún momento, cuando diseñaron ese acuerdo de paz, contemplaron la posibilidad de que aquí, cuando el acuerdo habla de restricciones a la libertad, hubiese algo más fuerte que lo que hubo ayer? Por supuesto, eso fue parte de la negociación, pero le voy a contar una anécdota, Néstor. Sí, señor. Cuando comenzamos la negociación, un profesor que yo tuve vino a Colombia y me dijo, mire, usted se está embarcando en un camino muy difícil. Va a estar muchos días víctima de la soledad del poder, se va a sentir defraudado, a punto de tirar la toalla. Le aconsejo que hable con las víctimas para que ellas le cuenten sus dramas, sus tragedias, sus historias, y eso lo va a reenergizar para seguir adelante. Yo estaba un poco reticente a hablar con las víctimas al comienzo, precisamente porque eran víctimas y los victimarios iban a recibir gabelas legales, pues yo pensé que iban a estar muy en contra. Comencé ese periplo de hablar con víctimas por todo el país. Muchas de ellas, no todas, pero la mayoría, después de contarme sus tragedias que me hacían llorar, me decían, pero presidente, siga adelante, persevere. Y yo les preguntaba, pero le acabo de decir que le voy a dar, o este sistema le da gabelas jurídicas, no mandan a la cárcel propiamente dicha a la persona que mató y violó a su hija. ¿Por qué tanta generosidad? Les preguntaba yo, y la mayoría, no todas, me decían porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Eso para mí fue una lección de vida. A mí mi imagen de la condición humana se elevó y cambié mi actitud frente a las víctimas 180 grados. Y yo entiendo que muchas víctimas hoy todavía, si yo estuviera en los zapatos de Ingrid Betancourt, viendo cómo sufrió, porque la conocí, pues nos tocó rescatarla, entiendo perfectamente su actitud, su reacción, pero de eso se trata la justicia transicional y es, como dicen, un sapo que tenemos que tragarnos si queremos la paz. Sí, yo utilicé ayer la misma expresión.
Ese sapo, presidente, por otro lado le pregunto, ¿no está resultando demasiado grande? Porque ayer entrevisté a Ingrid Betancourt y a muchas de las víctimas de las FARC y todos anuncian que va a haber apelación a esta sentencia de la JEP. Esa posibilidad de que se endurezca un poquito la sanción, ¿a usted cómo le parece? Pues las sanciones están establecidas en el acuerdo y la JEP los castigó con la máxima sanción, que son de 8 años. En obras y en trabajos restaurativos. Lo que está en discusión es el territorio o la zona donde van a cumplir esa condena con restricción de la libertad. Eso todavía no está muy claramente establecido, pero eso es lo que está en el acuerdo y lo que desde un comienzo se sabía que iba a suceder. Pero fíjese, presidente. Presidente, no sé si se interrumpió la comunicación, presidente. ¿Lo escuchamos? No, yo lo escucho está perfectamente. Vale, Ricardo, adelante. Sí, presidente, es que sobre eso hay una gran discusión, porque al final lo que está de por medio es la importancia de que incluso la justicia internacional considere que se ha hecho justicia en Colombia por parte de sus operadores, en este caso por parte de la JEP, para evitar, por ejemplo, que a futuro la Corte Penal Internacional decida revisar, por ejemplo, este caso en contra de las FARC. Y se lo digo por un punto que está en el acuerdo final firmado el 12 de noviembre del 2016, el acuerdo del Teatro Colón. El literal A de ese apartado del acuerdo dice lo siguiente: los magistrados deberán aplicar los siguientes criterios, y este es muy importante porque sobre esto hay dudas. Dice, fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalización. Es decir, en el acuerdo se da por descontado que sí va a haber una restricción efectiva de la libertad, algo que las víctimas e incluso personas que negociaron el acuerdo como Juanita Gobertus dicen que no está estipulado y no está claro en la sentencia de la JEP. ¿Ese no podría ser un elemento que podría eventualmente abrir la puerta para la justicia internacional? Bueno, mire, primero, si hay un acuerdo que tenga aval y esté blindado jurídicamente e internacionalmente, es el acuerdo de paz con las FARC. La Corte Penal Internacional acompañó todo el proceso de negociación, de negociaciones, y ayudó a establecer los parámetros que se establecieron en el acuerdo. Es el primer acuerdo que se negocia bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Es el acuerdo que ha recibido más apoyo en resoluciones unánimes del Consejo de Seguridad, o sea que jurídicamente está totalmente blindado. Por otro lado, lo que usted menciona es cierto, y lo que yo le escuché al magistrado que hizo la presentación de la sanción es que estaban por establecerse las zonas donde iban a estar los condenados para que efectivamente cumplan con esa parte de la sanción de tener una restricción efectiva de la libertad. Esas zonas están por establecerse y vamos a esperar a que las establezca, a ver qué compatibilidad tiene con lo que dice el acuerdo. Yo no soy un acérrimo defensor de la JEP, creo que la JEP se demoró mucho, creo que la JEP se ha sobreextendido en su mandato en otros frentes por incluir mucha más gente de la que debía incluir en su jurisdicción, pero creo que también ha hecho un trabajo muy importante, sin precedentes en la historia, y creo que la presentación que hicieron de las sanciones fue una buena presentación. Sí, expresidente Santos, usted dijo en el 2014, hablando de las entonces FARC, del grupo guerrillero y del proceso de paz, que cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad debe ir a la cárcel. Lo dijo en sus redes sociales, pero también hay registros de una entrevista donde usted dijo que tiene que haber una pena privativa de la libertad y que eso también estaba claro. ¿Por qué esa promesa no se cumplió? Pues mire, y dije muchas otras cosas más
y la guerrilla dijo al comienzo que nunca entregarían las armas, que nunca se desmovilizarían antes de que el gobierno y el Estado cumpliera. Eso era una negociación, y en una negociación uno siempre va de lado y lado haciendo concesiones para llegar a unos acuerdos. Entonces, el rasero de que usted dijo hace 10 años tal cosa y eso no estaba en el acuerdo, pues es un argumento un poco traído de los cabellos, porque se trata de una negociación que fue muy difícil, muy complicada, pero que por fortuna llegamos a un acuerdo, porque la guerrilla más poderosa, más numerosa del continente occidental, de toda esta región, se desmovilizó, 13.000 miembros entregaron sus armas, y hoy las FARC no existen, las FARC dejaron de existir. Lo que hoy vemos como disidentes de Calarcá, de Mordisco, de Iván Márquez, ¿cómo interpreta usted ese rearme de gente que se desmovilizó en ese proceso de paz, presidente? Son bandas criminales, y así lo establecimos en el acuerdo. Son ellos, este gobierno les dio un estatus de Estado Mayor conjunto, y les dio un estatus político que no se merecen. Son bandas criminales que han venido copando el territorio por falta de implementación del acuerdo de paz. En el acuerdo estaba establecido una ruta muy concreta para copar el territorio que dejaban las FARC, con las fuerzas militares, con presencia del Estado, y en eso el Estado ha fallado y estamos pagando las consecuencias, porque todo lo que estamos viendo es que las bandas criminales entre ellos se están matando por el control del territorio, porque eso tiene narcotráfico, tiene minería ilegal, tiene un gran negocio, y eso fue una falla del gobierno anterior y de este gobierno por no haber implementado el acuerdo Presidente, de paz correctamente. En el acuerdo de paz, creo recordar, estaba expresamente prohibido que si se rearmaban algunos de los hombres, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no se rearmaron algunos, miles, esos no pueden ser objeto de una nueva negociación, ¿verdad? Verdad, y le quiero decir, creo que el 85-86% de los que firmaron siguen en el acuerdo, están ¿y por qué identificados. Si no se podía? Los otros, hay muchos que simplemente no se retiraron del proceso de reintegración, pero no se fueron a pelear otra vez. Algunos sí, y esos son hoy considerados unos criminales comunes y corrientes. Presidente, si no se podía, taxativa expresamente, ¿por qué el presidente Petro sí está pudiendo? Es decir, volvió a sentar en una mesa de negociación a los que se devolvieron al monte. Porque está cometiendo un error, porque él comenzó la paz total sin haberla planeado, sin tener un marco jurídico, sin saber con quién se estaba sentando realmente, y por eso ha sido un fracaso. Presidente, yo me devuelvo un poquito en torno al acuerdo de paz. Ya estamos en esto y estamos con lo que se firmó, con lo que se acordó, en medio de las dudas. Pero haciendo un poquito de historia, hubo dos momentos sobre los que quiero preguntarle su opinión sobre si eso no es la causa de lo que hoy estamos viviendo, en el sentido de la controversia sobre la sanción restaurativa, que para una parte del país es inaceptable o es menor frente al daño que cometieron las FARC, entre ellas las víctimas. Por un lado, al final de la negociación, usted decide involucrar políticos para que aceleren los capítulos más difíciles de ese acuerdo, para que vayan a Cuba y acuerden con las FARC. Creo recordar que incluso una parte del capítulo de justicia se hace a través de ese mecanismo, porque estaba en una bicicleta estática el acuerdo. Y luego viene el plebiscito por la paz, que sé que es un episodio que pues, a usted le duele, pero que ocurrió. Ganó el no. No ganó el no un poco en el sentido de que la gente estaba en desacuerdo con darle tantos beneficios a la guerrilla de las FARC, y eso no se subsanó después. ¿Esa no puede ser la causa de lo que hoy estamos viviendo? No, por lo siguiente, y buena pregunta la que usted me hace.
Cuando perdimos el plebiscito, y acuérdese todas las mentiras que dijeron sobre el plebiscito, que yo subestimé, yo pensé que nadie iba a creer esas mentiras, pues me equivoqué. Mucha gente la creyó y el no perdió. Perdón, el no ganó, el sí perdió. Por un poquito, pero perdió. Reconocimos el resultado, a pesar de que muchos gobernadores decían no se puede reconocer o prolonguen la votación porque se acuerda que hubo un huracán que evitó que más de 4 millones de colombianos votaran porque estaban inundadas buena parte de la costa Caribe. En fin, pero de todas formas, aceptamos que perdimos y lo primero que hicimos fue llamar a los líderes del no, al expresidente Uribe, al expresidente Pastrana, a Marta Lucía Ramírez y a todos los que habían hecho la campaña por el no. Y les dijimos, yo les dije allá en Palacio, yo personalmente con el presidente Uribe y con Pastrana, mire, ustedes, presidente Uribe y Pastrana, han querido hacer la paz con las FARC y no pudieron. Tenemos un acuerdo ya firmado. Ustedes dicen que sí quieren la paz, pero que este acuerdo no les parece que fue un buen acuerdo. Entonces hagamos lo siguiente, aquí está el acuerdo, díganme dónde debemos cambiar el acuerdo para que todos estemos de acuerdo. E iniciamos un proceso de trabajo de 2 meses con grupos de trabajo donde los representantes del no identificaron 58 puntos para cambiar en el acuerdo, de los cuales se aceptaron 56 de 58, y después renegociamos eso con las FARC y establecimos el procedimiento que había establecido la Corte Constitucional, porque había dicho no puede haber un referendo nuevo, sino tiene que presentarse al Congreso de la República. Se presentó al Congreso y por unanimidad se aprobó el acuerdo de paz. Entonces, ese cuento de que no respetamos el no y que ese es el origen de muchos de los problemas, esa es una de las historias que se han venido creando, pero que es un sofisma, eso no tiene ninguna base, todo lo contrario, lo que está en el acuerdo, y tengo que reconocer que el acuerdo que se firmó finalmente en el Teatro Colón fue mejor que el acuerdo que firmamos en Cartagena, gracias a esa negociación con los dirigentes del no. Pero, presidente, ya vamos a cumplir 10 años de ese momento histórico para el país. El acuerdo de Cartagena, luego el plebiscito, gana el no de manera sorpresiva, por poco, pero gana, tiene usted razón, y luego el acuerdo del Teatro Colón. Pero mirando en retrospectiva lo que ha pasado, ese no pudo haber sido el origen de la fractura en el establecimiento que hoy nos ha llevado a lo que está viviendo políticamente el país. Por un lado, por supuesto, en materia de orden público, lo que está pasando hoy con los grupos criminales, la polémica puntual sobre esto, pero en general, en la política, en lo que está pasando y lo que está afrontando hoy el país. Pues el acuerdo de paz sí fue utilizado políticamente por muchos como una herramienta electoral y como una herramienta política, porque en todos los acuerdos de paz eso es muy fácil para hacer populismo con cualquier resultado de un acuerdo de paz, porque a la larga lo que se resume un acuerdo de paz es donde traza uno la línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está una sociedad, un país dispuesto a sacrificar para obtener la paz? Y no importa dónde usted trace la línea, siempre habrá personas insatisfechas que reclaman más justicia y otras que reclaman más paz. Por eso los acuerdos de paz en el mundo entero, la historia de los acuerdos es que comienzan con cierto grado de impopularidad, pero cuando la gente se da cuenta que es mejor vivir en paz que en guerra, esos acuerdos comienzan a tener más apoyo y más popularidad. Además, el acuerdo colombiano, en este momento están discutiendo todavía en Irlanda del Norte, en España, qué hacer con los victimarios y las víctimas, y dicen, si hubiéramos hecho lo que hizo Colombia, no estaríamos en eso. De manera que sí, es un proceso difícil, la consecución de la paz es mucho más difícil que hacer la guerra, pero eso es lo que le conviene al país y eso fue lo que hicimos, con un costo altísimo, un costo
para mí políticamente muy alto, porque ahí generé muchísimos adversarios, muchísimos enemigos, pero no me arrepiento un solo minuto de haber iniciado ese proceso. Presidente, le iba a preguntar, no si se arrepiente, que supongo la respuesta que no, del proceso de paz con las FARC, pero en algún momento usted se ha arrepentido del plebiscito que, pues inevitablemente, pues el plebiscito era sí o no, causó una división política en el país. ¿Eso le ha causado, para efectos de historia, algún dolor de cabeza a usted? Muchísimos, todos los días. Yo me recuerdo, digo, cometí un error, pero era una promesa que yo le había hecho al pueblo colombiano cuando iniciamos las negociaciones, y me sentí obligado a cumplir con esa promesa a pesar de que todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Sí, cuando usted dice se arrepiente todos los días, ¿es en serio? ¿Usted, si echa la película para atrás, haría lo mismo sin el plebiscito? Sin duda alguna, yo habría podido presentar el acuerdo sin plebiscito, porque ya estaba firmado y lo presentábamos al Congreso de la República, y eso hubiera podido perfectamente obviar el plebiscito. Inclusive uno de los magistrados de entonces de la Corte Constitucional, cuando le solicitamos el aval del referendo, me dijo, si quiere le tumbo el plebiscito, y yo le dije, no, esa es una promesa que yo le hice al pueblo colombiano. De manera que sí, yo me equivoqué en ese sentido, era mejor no haberlo hecho, pero me sentí en la obligación de cumplir con esa promesa. Presidente, una pregunta final. Hoy viene el segundo sorbo de la JEP. Hoy jueves sale una condena contra militares, o esa es la expectativa. Como obviamente salió la de las FARC hace menos de 48 horas, ahora el país está pendiente de la otra para el otro lado. ¿Usted qué expectativa tiene? Pues Néstor, la verdad es que no tengo así una mayor expectativa, en el sentido de que espero que cumplan con lo acordado, espero que la sentencia sea clara, y que sabemos también que mucha gente no va a quedar satisfecha, pero si se cumple con el acuerdo y con lo que se estableció, pues ese es un camino que tenemos que seguir, porque lo mejor que podemos hacer los colombianos, y ojalá se pueda para el próximo gobierno, es implementar lo que no se ha implementado del acuerdo de paz. Ahí están buena parte de las soluciones a los problemas que hoy enfrenta el país. El problema de inseguridad, el problema de falta de control del territorio, inclusive el problema de las drogas. Ahí hay unas soluciones establecidas en forma clara, y si hay un consenso del país para implementar el acuerdo, el país saldría adelante con mucha más facilidad. Lo de hoy será por falsos positivos, es contra 12 militares del famoso batallón de La Popa. Gracias, presidente Santos, por estos minutos, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.